En este ejercicio tenemos una carga de 30 kilogramos, se cuelga en una cadena mediante un anillo a otras dos cadenas. Una de las cadenas está sujeta al techo, con la cual forma un ángulo de 45 grados, mientras la otra se sujeta con la pared de manera horizontal, como se muestra en la ilustración. Calcular, inciso A, la tensión sobre la carga, inciso B, la tensión sobre el anillo en cada una de las cadenas. Suponga que el peso de las cadenas y del anillo son despreciables. Entonces, prácticamente, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos prácticamente lo que es una masa, ¿no? Es lo primero que se hace en un ejercicio. Obviamente ver el tema de los datos que tenemos para prácticamente poder resolver el ejercicio posteriormente. Entonces, nos vamos a ir anotando todos los datos que tenemos. Algo que aclara, para resolver por ejemplo este problema, vamos a aplicar la primera ley de Newton, la cual establece que si un objeto está en equilibrio, en reposo o moviéndose a velocidad constante, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a 0. Aquí, por ejemplo, la carga en equilibrio está en equilibrio, ¿no? Por lo tanto, la suma de las fuerzas en las direcciones horizontales, como tenemos aquí una cadenita, o también verticales, siempre tienen o deben de ser 0. Entonces, podemos empezar por ese sentido, ¿no? Ahora, como bien les digo, tenemos prácticamente lo que son el tema de los datos. El dato, prácticamente tenemos el dato de la masa, vamos a tener el dato de la gravedad, también tenemos el dato de, por así decirlo, del peso de esta carga, ¿no? El peso que prácticamente viene siendo dado por el objeto, y tenemos este ángulo θ más. Entonces, estos valores obviamente nos los están dando en el ejercicio. Si miramos bien, tenemos prácticamente los 30 kilogramos, que es de la masa. También tenemos el peso de la gravedad, que es una constante, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El peso sabemos que es igual a la masa por la gravedad, y el ángulo θ, que es de 45 grados. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Prácticamente ir viendo, ¿no?, los pasos que vamos a tener. Sabemos e identificamos, por ejemplo, las fuerzas y las tensiones que existen prácticamente, como así decirlo, en este ejercicio. Podemos hacer nuestro diagrama prácticamente partiendo de eso, ¿no? Y nos vamos a hacer nuestro diagramita. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos prácticamente una tensión 1, o por así decirlo, T1, que prácticamente sería la tensión de la cadena que va hacia el techo y forma un ángulo de 45 grados. Podemos decir que tenemos una tensión 1, como bien sabemos, está a 45 grados. Posteriormente tenemos la tensión de la cadena horizontal, que sería prácticamente esta, ¿no? Y obviamente esta va a formar la tensión 2. Y por último tenemos la tensión 3, que es la tensión de la cadena vertical, que sostiene directamente a nuestra carga como tal. Entonces tenemos una tensión 3. Entonces, una vez identificadas las tensiones, pasamos a hacer prácticamente el segundo paso, que va a ser prácticamente las fuerzas que están en el sistema. La tensión T3 en la cadena vertical soporta el peso de la carga. ¿Lo ve? Esta tensión 1 es la que soporta el peso de la carga. Perdón, la tensión T3 es la que soporta el peso de la carga. La tensión T1 tiene componentes tanto como en la dirección vertical u horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente este se puede ir descomponiendo T1X, y también tiene los componentes de manera vertical, que sería T1Y. Que también tenemos lo siguiente. Tenemos que también la tensión T2 actúa en dirección horizontal. Esa prácticamente sería una fuerza más del sistema, que sería esta, ¿no?, la T2. Bueno, ahora vamos prácticamente a calcular la tensión que está directamente hacia abajo, ¿no? La tensión 3, que prácticamente está aguantando en este caso mi masa. Antes veíamos que nosotros tenemos prácticamente el tema del peso, ¿no? El peso, ¿qué es lo que nos dice? Que es igual a la masa por la gravedad. Entonces, para resolver esto podemos decir que el peso es igual a la masa por la gravedad. Son datos que conocemos, ¿no? Entonces estamos hallando este peso de este lugar. Entonces, viéndolo de esa manera, sabemos que la masa es igual a ¿cuánto? 30 kilogramos.
multiplicadas por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto poniendo a la calculadora me sale 294 newtons. Entonces, ¿qué podemos decir? Dado que la carga está en equilibrio, la tensión de la cadena vertical, o T3, es igual al peso de la carga. Entonces podemos decir que T3 va a ser igual al peso, igual a 294 newtons. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos? Hacemos el cálculo de las tensiones en las otras cadenas. Por ejemplo, el equilibrio de fuerzas en dirección vertical va a estar prácticamente dada ¿por qué? Por T sub 1, que va a ser igual, prácticamente si nosotros nos vamos al eje de las abscisas, en este caso, tenemos, ¿no?, que en X nos va a dar coseno, y en Y nos va a dar el tema del seno. Entonces, ¿a qué sería igual? Sería igual a T sub 1 por el seno de los 45 grados. Esto va a ser igual a T3. Si nosotros sustituimos los valores que tenemos, sabemos que T1 va a ser igual. Sabemos que el seno y el coseno, por ejemplo, de 45 siempre es el mismo, ¿no? Es la raíz de 2 sobre 2, que va a ser igual a esto, a 294. 294 newtons. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos ir despejando, ¿no?, lo que es prácticamente nuestra ecuación como tal. ¿Y qué nos va a quedar? T sub 1 va a ser igual a 294. Si está dividiendo, pasa a multiplicar por 2. Y si multiplica, pasa a dividir, ¿no?, sobre raíz de 2. Esto poniendo a la calculadora nos va a dar un valor de 415,7 newtons, ¿no? Entonces tenemos el valor de T1. Ahora, el equilibrio de fuerzas horizontal prácticamente va a ser la tensión T2, que debe ser equilibrar los componentes de T1. Entonces, podemos decir que T sub 2 va a ser igual a T sub 1 por el coseno de los 45 grados que teníamos como tal. Entonces, si nosotros nos ponemos a despejar, T2 va a ser igual a 415,7 por coseno, sabemos que es raíz de 2 sobre 2. Entonces, esto poniendo a la calculadora, y como se podrán dar cuenta es prácticamente lo opuesto a lo que habíamos visto anteriormente. Me va a dar un valor de igual de 294 newtons. Entonces, como nos podemos revisar, esas son las tres tensiones que nosotros estábamos buscando. La de T sub 3, la voy a hacer ahora en un cuadro, la de T sub 1 y la de T sub 2. Entonces, con eso ya tuviéramos el ejercicio. Sabiendo, estos cálculos, por ejemplo, muestran, ¿no?, cómo las fuerzas se equilibran en un sistema de reposo y permiten aplicar la primera ley de Newton para resolver problemas de equilibrio estático.